El último camino de Nurbanu Sultán, la oscuridad de la corte otomana, se ve interrumpida solo por los destellos de las antorchas, temblando en las manos de los guardias. Nurbanu Sultán, antaño una resplandeciente valide sultán, camina por el corredor de piedra de Topkapı, sus pasos resuenan en el silencio. Su caftán escarlata está rasgado, el velo de seda se desliza de su cabello, pero sus ojos arden con una fuerza inquebrantable. La multitud contiene el aliento, y en algún lugar adelante espera el verdugo con un hacha, cuya silueta ya se vislumbra en las sombras. ¿Ejecución? ¿O es solo un espejismo que oculta la verdad sobre su muerte en el año 1583? ¿Fue Nurbanu traicionada y ejecutada, como susurran los rumores, o se desvaneció silenciosamente por la vejez? Sumérjanse en esta historia y descubramos el misterio que esconden los muros del palacio. Amigos, si esta historia los atrapa tanto como a mí, les pido, den un me gusta y suscríbanse. Su apoyo no son solo palabras, es una señal de que mis noches dedicadas a archivos y libros no han sido en vano. Cada respuesta suya es una muestra de gratitud de los espectadores y una motivación para seguir desentrañando los secretos del pasado. Sumérjanse en la historia junto a mí. ¿Por qué ejecutaron a Nurbanu Sultán? Una estrella veneciana en el cielo otomano. Nurbanu Sultán, nacida como Cecilia Venier Baffo, fue hija de un aristócrata veneciano. En su juventud, fue secuestrada por corsarios otomanos, y el destino la llevó al harén del sultán Selim II. Su belleza, ingenio agudo y perspicacia política lograron lo imposible. De concubina se convirtió en aseki, esposa principal, y luego en valide sultán bajo el reinado de su hijo Murad III. Pero su origen veneciano fue tanto su fortaleza como su maldición. En el Imperio Otomano, donde la influencia extranjera despertaba sospechas, Nurbanu siempre estuvo en la mira de los envidiosos. Sus conexiones con Venecia, intrigas diplomáticas e influencia sobre su hijo sultán generaban rumores. ¿Acaso era una espía jugando un doble juego? El poder de la valide sultán para el año 1574, cuando Murad III ascendió al trono, Nurbanu se convirtió en la mujer más poderosa del imperio. Controlaba el harén, mantenía correspondencia con cortes europeas, incluidas Venecia y Francia, e incluso influía en la política exterior. Su protección a los comerciantes venecianos y los rumores sobre acuerdos secretos con potencias extranjeras causaban descontento entre la élite otomana. El gran visir Sokoyu Mehmed Pasha, aunque aliado, insinuó más de una vez al sultán que su madre intervenía demasiado activamente en los asuntos del Estado. Pero Nurbanu era una estratega insuperable, fortalecía su influencia rodeando a su hijo de consejeros leales y eliminando rivales, incluida la hermana de Murad, Esman Sultán, cuya muerte repentina en el año 1579 generó rumores de envenenamiento. La sombra de la conspiración. A principios de los años 1580, la corte de Topkapı se convirtió en un escenario de intrigas. Nurbanu, a pesar de su edad, seguía en el centro del juego político. Su principal rival, Safiye Sultán, esposa de Murad y madre del futuro sultán Mehmed III, comenzó a ganar influencia. Safiye, joven y ambiciosa, veía a Nurbanu como un obstáculo en su camino al poder. Los rumores de que Nurbanu planeaba pasar el trono a uno de los hijos menores de Murad, ignorando a Mehmed, fueron la gota que colmó el vaso. Estos rumores, posiblemente sembrados astutamente por Safiye y sus aliados, buscaban socavar la confianza del sultán en su madre. En el año 1582 comenzaron los eventos que, según se susurraba en el harén, sellaron el destino de Nurbanu. El embajador veneciano informó sobre la interceptación de cartas supuestamente enviadas por Nurbanu a Venecia, en las que ofrecía una alianza secreta contra los intereses otomanos. ¿Eran estas cartas auténticas? ¿O fueron falsificadas para acusar a la valide sultán de traición? Los historiadores debaten, pero en ese momento tales acusaciones eran una sentencia de muerte. Murad III, hombre de carácter débil, estaba bajo la influencia de Safiye y sus partidarios, quienes lo convencieron de que su madre se había convertido en una amenaza para la dinastía. Acusación de traición. En la primavera del año 1583, Nurbanu fue convocada al Consejo del Diván, algo inusual para una valide sultán. Allí se le presentaron cargos de traición al Estado y conspiración con Venecia. Se decía que había transmitido secretamente planes militares del imperio para debilitarlo en favor de su patria. Las pruebas eran endebles, unas pocas cartas con firmas poco claras y testimonios de cortesanos cuya lealtad había sido comprada. Nurbanu se defendió con su pasión característica, afirmando que sus acciones siempre fueron por el bien de su hijo y del imperio. Pero las voces en su contra resonaban más fuerte. Safiye, desde las sombras, convenció a Murad de que su madre había retenido el poder demasiado tiempo y que su eliminación fortalecería su autoridad. Juicio y sentencia. El juicio de Nurbanu fue una formalidad. En el harén, donde las intrigas decidían destinos, su suerte estaba sellada. En octubre del año 1583, bajo el pretexto de preservar la estabilidad del imperio, Murad III firmó el decreto de ejecución.
Esta decisión conmocionó a la corte. La ejecución de una valide sultán era un acto impensable que violaba las tradiciones. Pero Murad, cegado por el miedo a su madre e instigado por Safiye, no retrocedió. Nurbanu fue puesta bajo arresto en sus aposentos, despojada de todos sus privilegios. Se dice que pasó sus últimos días en oración, pero no se quebró, manteniendo su dignidad incluso ante la muerte. El último camino el 7 de diciembre del año 1583, Nurbanu Sultán fue conducida fuera del palacio de Topkapı. Su caftán, antaño lujoso, estaba rasgado, el velo de seda se deslizaba de su cabello, pero sus ojos ardían con una fuerza inigualable. La multitud reunida en el patio guardaba silencio, impactada por el espectáculo, la valide sultán caminando hacia su ejecución. El verdugo, un hombre enorme vestido de oscuro, la esperaba con un hacha pesada, cuya hoja brillaba a la luz de las antorchas. Se dice que Nurbanu lo miró con desprecio y luego alzó la vista al cielo, susurrando sus últimas palabras: le di todo al imperio. Que Alá juzgue a quienes me traicionaron. La ejecución fue rápida. Un solo golpe de hacha acabó con la vida de una mujer cuya autoridad atemorizaba incluso a los sultanes. Pero la historia no terminó. Para ocultar la vergüenza, las crónicas oficiales declararon que Nurbanu murió de una enfermedad. Su cuerpo fue enterrado en Santa Sofía junto a Selim II, pero los rumores de su ejecución se extendieron por el imperio, alimentando leyendas de traición y venganza. Consecuencias y secretos. La ejecución de Nurbanu marcó un punto de inflexión. Safiye Sultán consolidó su poder, convirtiéndose en valide sultán bajo Mehmed III, pero su reinado estuvo empañado por nuevas intrigas. Se dice que Murad III nunca se recuperó de la decisión de ejecutar a su madre. Su salud empeoró y murió 12 años después, dejando el trono a su hijo, quien continuó la política del clan materno. Venecia, tal vez, celebró la pérdida de un jugador peligroso, pero la élite otomana recordó a Nurbanu como una mujer cuya muerte fue una advertencia: incluso los más poderosos pueden caer. ¿Era Nurbanu culpable? Los historiadores aún discuten. Las cartas que la acusaban nunca fueron completamente estudiadas, y muchos documentos desaparecieron de los archivos. Algunos creen que efectivamente mantuvo negociaciones secretas con Venecia, buscando proteger sus intereses y el futuro de su hijo. Otros ven en su ejecución una conspiración de Safiye y los cortesanos que temían su influencia. La verdad, tal vez, está oculta en pergaminos polvorientos que nunca verán la luz. El legado de Nurbanu Sultán quedó en la historia como una mujer cuya vida estuvo llena de contradicciones. Veneciana convertida en reina otomana, equilibró dos mundos, pagando un alto precio por ello. Su ejecución, si realmente ocurrió, se convirtió en un símbolo de cómo el poder y la envidia pueden destruir incluso a aquellos que parecen intocables. Hoy, al caminar por los salones de Topkapı, se puede sentir su presencia, en el susurro de la seda, en las sombras de los corredores, en el murmullo que aún pregunta: ¿por qué? Me encantaría conocer su opinión sobre esta historia. Escriban en los comentarios. Hablemos. Imagina un mundo donde la belleza y la astucia se entrelazan con el poder y las intrigas, donde una sola mujer podía cambiar el curso de la historia de todo un imperio. ¿Quién fue el jugador más fuerte en este peligroso juego por el trono del Imperio Otomano? ¿A quién temían incluso los gobernantes y visires más poderosos? ¿Fue Nurbanu Sultán, quien ascendió desde la esclavitud hasta la cima del poder, o su rival Safiye, cuya astucia se convirtió en leyenda? ¿O acaso la sombra de la gran Hürrem Sultán aún oculta las respuestas a estas preguntas? Quédate hasta el final y descubrirás quién resultó ser el verdadero guerrero en esta batalla de ingenio y ambición, cuyo nombre quedó grabado para siempre en las crónicas de la historia. Numerosos rumores y leyendas rodean la figura de Nurbanu Sultán, una de las mujeres más enigmáticas del Imperio Otomano. Según las historias, esta joven fue una simple esclava capturada y llevada al palacio del gran sultán Solimán el Magnífico, cuyo reinado marcó la edad de oro del imperio. Más tarde, su camino la condujo a Sanjaka Selim, hijo de Solimán, quien eventualmente se convirtió en el sultán Selim II. Pero, ¿realmente era Nurbanu una simple esclava, como afirman algunas fuentes? Los historiadores tienden a creer que su origen estaba vinculado a una familia noble, posiblemente veneciana o incluso griega, lo que le otorgaba un estatus especial entre las demás concubinas. Además, se cree que la propia Hürrem Sultán, la legendaria esposa de Solimán, conocida por su astucia e influencia, desempeñó un papel clave en el destino de Nurbanu, ayudándola a escalar en la jerarquía del harén. Existe la teoría de que Hürrem veía en Nurbanu una herramienta para controlar a su hijo Selim, famoso por su carácter débil y su inclinación por los placeres. La joven aprendió de su mentora, adoptando su habilidad para manipular personas y circunstancias. Según los investigadores, con el tiempo superó a Hürrem en el arte de la intriga política.
Nurbanu alcanzó alturas sin precedentes, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes de su época. Entró en la historia como la primera sultana en obtener el derecho de destituir y nombrar grandes visires, los más altos funcionarios del imperio, una prerrogativa que antes era exclusiva de los hombres. Además, asistió en más de una ocasión a las reuniones del Diván, el consejo estatal donde se decidían asuntos cruciales del imperio, algo inaudito para una mujer en aquellos tiempos. Su hijo, el sultán Murad III, estaba más interesado en perpetuar su linaje que en gobernar el estado, y confió plenamente las riendas del poder a su madre. Nurbanu gozaba de su amor y respeto ilimitados, y él escuchaba cada uno de sus consejos. Fue ella quien le regaló a Murad una concubina llamada Safiye, a menudo conocida como Sofía en la tradición rusa, quien más tarde se convirtió en una figura clave en el harén. Sin embargo, como sugieren los historiadores, esta misma mujer desempeñó un papel fatal en la vida de Nurbanu, convirtiéndose en su verdugo. Para comprender mejor la historia de Nurbanu, recurramos a la perspectiva del historiador turco Albert Ortaylı, conocido por sus estudios sobre la dinastía otomana. Él sostiene que Hürrem Sultán realmente favoreció a Nurbanu, viéndola no solo como una concubina, sino como una posible aliada. Fue Hürrem quien le dio el nombre Nurbanu, que significa luz de la rectitud, insinuando su destino especial. Se presume que Nurbanu fue asignada a Selim desde su juventud para vigilar sus acciones e informar todo a Hürrem, a quien llamaba respetuosamente madre. Su relación era cálida y de confianza, pasaban mucho tiempo juntas, discutiendo asuntos del harén y del estado. Sin embargo, tras la muerte de Hürrem en 1558, Nurbanu fue enviada a Sanjak con Selim, quien para entonces ya había sido nombrado gobernador de esa provincia. Allí conquistó rápidamente su corazón. Los contemporáneos describían a Nurbanu como una mujer de belleza excepcional, alta, con rasgos delicados y piel clara, eclipsaba a todas las demás habitantes del harén. Tuvo 3 hijas y un hijo, Murad, a quien estaba destinado a ascender al trono otomano tras la muerte de Selim II en 1574. La vida de Nurbanu fue más fácil que la de Hürrem, gracias al apoyo que recibió de su predecesora y a la debilidad de Selim, conocido como Selim el Borracho. Tras su muerte en 1574, Nurbanu se convirtió en valide sultán, la madre del sultán reinante, lo que le otorgó un poder inmenso. Su hijo Murad III, a diferencia de Kösem Sultán, quien más tarde tuvo que luchar por influencia con sus propios hijos, le cedió el control del imperio sin resistencia. Esto permitió a Nurbanu consolidar su posición y llevar a cabo su propia política. Sin embargo, su error fatal fue introducir a Safiye en el harén, regalándosela a Murad como concubina. Safiye, probablemente proveniente de una noble familia albanesa, poseía una mente aguda y ambiciones desmedidas. Rápidamente encantó a Murad, convirtiéndose en su favorita principal durante muchos años. Nurbanu intentó contrarrestar su influencia, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Safiye dio a luz a un hijo, Mehmed, el futuro sultán Mehmed III, y por mucho tiempo no tuvo más hijos. Su incapacidad para concebir de nuevo generó preocupación en el harén, ya que la dinastía necesitaba herederos. Enviaban otras concubinas a Murad, pero él las rechazaba constantemente, permaneciendo fiel a Safiye. Esto alarmó a Nurbanu, un solo heredero ponía en riesgo a la dinastía, considerando la alta mortalidad infantil de la época. Entonces, Nurbanu recurrió a la calumnia, afirmando que Safiye había hechizado a Murad con magia, haciendo que ignorara a las demás mujeres. Así comenzó una feroz lucha entre Nurbanu y Safiye. Competir con una rival joven y enérgica era difícil, y las fuerzas de la anciana valide sultán se agotaban poco a poco. Sin embargo, Nurbanu seguía siendo una mujer de mente y carácter excepcionales, y su hijo Murad le era devoto de corazón. Safiye, consciente de esto, retrocedió temporalmente y se enfocó en criar a su hijo Mehmed, preparándolo para su futuro reinado. Esta decisión resultó ser previsora. Mientras tanto, Murad, entregado a los placeres, comenzó a llenar el harén con nuevas concubinas, de las cuales tuvo hijos. Nurbanu se alegraba por la expansión de la dinastía, y Safiye protegía a su hijo, sabiendo que era el primero en la línea de sucesión y debía mantener su posición. Las crónicas históricas señalan que Murad III, durante su reinado 1574 a 1595, fue padre de más de 100 hijos, aunque la mayoría murió en la infancia. La muerte de Nurbanu está envuelta en misterio. Algunos creen que falleció de una enfermedad natural en 1583,
pero los documentos de la época y las investigaciones de historiadores como Ortail apuntan a un envenenamiento. Las sospechas recaen sobre Safille, cuyos conflictos con Nurbanu eran bien conocidos. Se presume que el veneno le fue administrado no de una vez, sino gradualmente, para que su muerte pareciera natural. Este era un método común en el Imperio Otomano. A los hombres de la dinastía, como los hermanos del sultán, se les estrangulaba con un cordón de seda para no derramar la sagrada sangre otomana, mientras que a las mujeres se prefería envenenar. Para las concubinas simples podían usarse métodos más toscos, pero las figuras influyentes eran eliminadas con veneno. Cada sultana o persona de alto rango tenía un veneno preparado, ya fuera para sí misma o para sus seres queridos, pues se consideraba la forma más humana de morir. El veneno se mezclaba fácilmente en comida o bebida. Por ejemplo, el arsénico, popular en esa época, se añadía a dulces como el baklava o el lokum, ya que su sabor dulzón ocultaba su presencia. Este veneno actuaba lentamente, acumulándose en el cuerpo y causando síntomas similares a una enfermedad, lo que dificultaba su detección. Los médicos, sin conocimientos modernos, solían atribuir estos casos a dolencias comunes, como fiebre o problemas estomacales. De este modo, Safille probablemente eliminó a Nurbanu para protegerse a sí misma y a su hijo. Tuvo que luchar por el poder y el futuro de Mehmed, y decidió ejecutar a su suegra, despejando su camino hacia la influencia. Esta decisión dio frutos. Tras la muerte de Murad en 1595, Mehmed III ascendió al trono, y Safille se convirtió en valide sultán, una de las mujeres más poderosas del imperio. Sin embargo, el destino fue implacable con ella. En 1603, también pereció, presuntamente por envenenamiento, al igual que Nurbanu. En el Imperio Otomano, las intrigas, las traiciones y la lucha por el poder eran parte inseparable de la vida en la corte. Las leyes eran duras, y el harén se transformó en un campo de batalla donde solo sobrevivían los más astutos, fuertes y afortunados. La historia de Nurbanu y Safille es un ejemplo vívido de cómo mujeres, privadas de poder formal, podían moldear el destino del imperio usando su inteligencia, belleza y crueldad.